Bien, vamos a tocar varios porciones de la escritura hoy, pero quiero tomarme unos minutos primero para conectar con lo que y hacer un pequeño repaso, porque reitero, estamos redondeando esto que comenzamos a mirar el domingo pasado. Recuerden que Juan está como aquel que está preparando el camino, ¿cierto? Anunciando que el que Dios ha enviado viene tras él, ¿no? Y yo les decía, esto que narran los evangelios y particularmente el evangelio de Juan es como todo el movimiento de inauguración del reino de los cielos aquí en la tierra. Es la irrupción del proyecto de Dios en medio de la humanidad. Juan está diciendo, yo no soy, pero viene detrás de mí, ya viene ahí detrás de mí. Y todo está listo, ¿cierto? Y el Señor aparece, Juan le bautiza, el cielo muestra su complacencia y de un momento a otro Juan incluso lo señala y dice, vea, ese es. ¿Recuerdan que les hablé? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo está listo y ya el proyecto comienza a marchar y surge la intervención de personas malintencionadas que vienen como a crear división, ¿no? Y vimos específicamente dos aspectos que identificamos como instrumentos de polarización, de división de estas personas que se acercaron a Juan. Y los identificamos con dos nombres. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Qué mencionamos? ¿Hablamos de qué? Cuando vinieron a hablarle de purificación. ¿A qué nos estábamos refiriendo? ¿Recuerdan? ¿No tienen sus notas ahí? ¿Estábamos hablando de qué? Ceremonias y doctrinas. La gente está hablando de purificación, eso que tú haces, Juan, de bautizar, pero él está allá y está bautizando incluso más gente. Pero lo segundo que hablamos, ceremonias y doctrinas, pero la otra cosa que mencionamos fue también el reconocimiento y los números. La gente le dice, venga Juan, ese que usted bautizó está allá del otro lado y está bautizando también. Y la gente se va tras él, como diciendo, venga, él salió de aquí, ¿cómo es que ahora está como creciendo más que usted y se le está llevando la gente y todo lo demás? Y es cuando Juan hace esa declaración preciosa que de alguna manera marca la dirección de nosotros en nuestro proceso de asimilar lo que Dios tiene para cada uno, y es, ojo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es necesario. Entonces identificamos que la necesidad es que Cristo crezca en nosotros, que Cristo crezca en nosotros. Y mira, cuando el Señor llega a la tierra para manifestar el proyecto del reino, hubo un nivel de resistencia consciente e inconsciente. Me explico. Algunos lo resistieron en forma consciente, o sea, se le pararon y debatieron y todo lo demás. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes? Fariseos, por ejemplo, todo el grupo de los religiosos, escribas, los doctores de la ley, lo resistieron. Pero hubo otro grupo que lo resistió en forma inconsciente. Y quiero explicarle esto. No vamos a leer el texto porque más adelante vamos a leer un pasaje paralelo, pero este relato lo registran los evangelios sinópticos. Recuerdan un paralítico que traen a Jesús para que lo levante. Vienen unos amigos y lo traen frente a Jesús, y Jesús se lo queda mirando y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente como que, venga, pero no era para eso. O sea, como que es un paralítico que está ahí postrado y él dice que los pecados le son perdonados. Y la gente estaba a la expectativa como que le dijera, no, levántese, camine y todo lo demás. Y esa mención como que la mayoría de gente ni le prestó atención. Después de eso, el Señor le dice, ahora levántate. Y lo levanta. Y una vez esa persona se levantó, toda la atención del grueso de la gente que estaba ahí se centró en el milagro, en la transformación de la situación. Pero había un grupo de religiosos, de estudiosos de la ley que estaban ahí, y ellos sí se quedaron pensando. Ellos sí analizaron la cosa un poquito más allá. Dice, venga, pero un momentico, ¿cómo es que este tipo asume la prerrogativa de perdonar pecados?
Entonces, con base en todo lo que ellos saben, hacen una deducción lógica. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y este tipo está asumiendo, pues está asumiendo la autoridad de perdonar pecados. O sea, este tipo se está creyendo que Dios. Entonces, claro, para ellos eso era terriblemente ofensivo. Eso era todo una blasfemia. Perdonar pecados solo le compete a Dios. ¿Qué se está creyendo? Pero ellos, por su conocimiento, tenían dos opciones. Miraron la situación, la analizaron, pero ellos también sabían que Dios de antemano había anunciado que un día Él irrumpiría en medio de ellos como el Emanuel, o sea, como Dios entre ellos. Y ese momento se estaba cumpliendo. Pero yo les pregunto, ¿ellos identificaron a Emanuel? ¿Por qué no? ¿Cómo? No, pero los religiosos ni siquiera el milagro. ¿Cuál fue el gran impedimento para los religiosos? O sea, porque su celo doctrinal era tan fuerte que no pudieron ver que Dios estaba en medio de ellos. Que Dios estaba en medio de ellos. Ese celo religioso no me les permitió reconocerlo. ¿Y cómo reaccionaron? Con un abierto rechazo. Con un abierto rechazo. Pero uno diría, bueno, los religiosos lo rechazaron, pero el resto de la gente, no, el resto de la gente también. ¿Y por qué? Porque el resto de la gente que ni se percató de eso, de lo de perdonar pecados, como que escucharon, pero pues no llegaron a la conclusión de los religiosos. Ellos quedaron obnubilados por el milagro. Ellos, escuche esto, no pudieron ver a la persona, quedaron fascinados por lo que hizo. Y esto fue lo que le pasó a la mayoría de gente que siguió a Jesús durante su ministerio en la tierra. La gente vivía fascinada con lo que hacía, pero nunca reconocieron lo que era. Nunca reconocieron lo que era. Incluso al final de ese pasaje, Lucas registra que ellos salieron de ese lugar diciendo: hoy hemos visto maravillas. Eso fue todo. Vieron maravillas, pero no lo vieron a Él. No lo reconocieron a Él. Entonces observa que unos lo rechazaron en forma consciente, porque sabían. Y los otros lo rechazaron en forma inconsciente, porque quedaban tan embelesados con lo que hacía que no vieron lo que eran. Pero escuche, entre estos dos extremos del péndulo se ha movido la iglesia hoy también. Tenemos por un lado aquellos que tienen una celosa preocupación por la doctrina, por las ceremonias, que cuestionan por qué aquellos no lo hacen como lo hacemos nosotros. ¿Por qué esos gritan tanto cuando cantan? ¿Por qué aquellos hablan en lenguas y no sé qué? ¿Y por qué estos y lo otro? Son tan celosos de la doctrina que terminan dividiéndose unos a otros. Pero tenemos el otro extremo del péndulo, de aquellos que solo ven a Dios en función de lo que puede hacer por ellos. Sí, el Dios que me bendice, el Dios que me da, el Dios que me guarda, el Dios que me cuida, el Dios que me lleva, que me trae, que esto, que lo otro. Solo ven a Dios en función de lo que puede hacer por ellos. Y es muy interesante porque, repito, esto es de siempre, no es de ahora. Podemos verlo en la escritura desde siempre. Pero recuerda que acotábamos el domingo anterior que en medio de todos esos desafíos Jesús siempre se mantuvo enfocado. Y se mantuvo enfocado en la visión celestial, en lo que Dios tenía para él. Recuerdan que el texto que leímos en Juan 3, no lo vamos a leer otra vez, vamos a seguir avanzando en otras porciones de la escritura. Pero recuerda que Juan, después de que dice es necesario que él crezca, pero que yo mengua, dice porque
porque el que de arriba viene es sobre todos, ¿no? Y Él tiene autoridad sobre todos. El que es terrenal, las cosas terrenales habla y todo lo demás. Entonces terminamos el domingo pasado mencionando por qué era necesario el crecimiento de Cristo. Y dijimos tres cosas muy puntuales aquí en este punto. Dijimos que lo que debe crecer es Cristo, porque solo Él, ¿qué? Viene de arriba. Solo Él viene de arriba, ¿sí? Usted puede tener a alguien muy especial que lo bendice, que le ayuda y todo lo demás, hasta ahí. Pero quien realmente puede tocar y transformar su vida es el que viene de arriba. Y solo Él viene de arriba, solo Él es enviado por el Padre, amén. La segunda cosa que mencionamos es que lo que debe crecer es Cristo, porque es que su autoridad la que está sobre todo, es su autoridad la que está sobre todo, ¿no? Y escúchame, la iglesia tiene autoridad en la medida en que está sujeta a Él. Nosotros no tenemos, ¿cómo lo digo? La iglesia no tiene autoridad intrínseca, no tiene autoridad en sí misma si está divorciada de su comunión con Cristo. La iglesia puede desarrollar muchas estrategias para crecer en número, pero solo será un instrumento de transformación cuando crezca en Cristo. Porque la autoridad viene de Él, solamente viene de Él, amén. Pero dijimos una tercera cosa, ¿no? Lo que debe crecer es Cristo, porque lo único que el ser humano necesita es ¿qué? Cristo, Cristo. Lo que la sociedad realmente necesita es a Cristo, amén, amén. Entonces el Señor estaba frente a una permanente tentación de desenfocarse, porque Él era usado por el Señor y surgieron cosas. Por ejemplo, en varias ocasiones quisieron tomarlo para convertirlo en rey, y de pronto Él dice: pues yo puedo cumplir la misión del Padre y pues darles una manito a estos, siendo rey, por lo menos unos añitos ahí para ayudarles y arreglar esto un poquito y no sé qué. Y venían a proponerle esto y a proponerle lo otro. Y escúchame, mira, Jesús pudo liderar una propuesta de renovación social, pudo presidir un movimiento de liberación nacional, pudo establecer el más poderoso movimiento religioso que jamás se haya visto, porque predicaba y miles lo seguían. El maestro pudo desarrollar el más impactante ministerio de sanidad y de apoyo al necesitado, porque era evidente las señales y milagros que él hacía. Pero hubo una afirmación que expresó en varias ocasiones y que era como su polo a tierra, ¿no? Permanentemente, y que lo mantuvo en su enfoque. Él permanentemente dijo: yo he venido es ¿a qué? ¿A qué? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo he venido ¿a qué? A hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en esa línea creo que podemos identificar un desafío para nosotros hoy como iglesia. Podemos hacer muchas cosas como iglesia. Podemos hacer cosas que impacten como iglesia a nuestra sociedad, pero no se nos debe olvidar que nosotros debemos estar concentrados en el quehacer de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Y quiero que ahora sí acompáñenme por favor allí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y quiero que veamos un ejemplo en la misma línea del que les acabo de mencionar, del que registran los evangelios sinópticos con este paralítico. Es un ejemplo muy similar. Y para no leer la totalidad del contexto, voy a ponerle un poquito al día y luego vamos a leer, le voy a decir que a partir de qué versículo. A ver, Jesús se acerca a un hombre que lleva 38 años postrado en una cama. 38 años de estar enfermo. Se le acerca, al parecer tiene una parálisis que no sana o algo así. Le ministra sanidad, lo invita a que tome su lecho
y salga caminando. El lecho donde estaba acostado dice, levántate, toma el lecho y vete. Y hasta aquí estamos frente a un suceso milagroso digno de celebrar. ¿O no le parece que sea digno de celebrar que el Señor le diga a alguien que estaba postrado por 38 años, levántese, camine, y el tipo se levanta, coge su lecho y sale caminando? Pero hay un pequeño detalle que parece que le causó molestia a algunas personas. Y el pequeño detalle es que ese suceso ocurrió un día de reposo. Un día de reposo. Entonces, imagínese esto. Hay un tipo que lleva 38 años de estar postrado, de pronto recibe la fuerza de Dios, sus extremidades se fortalecen, levanta su lecho y sale caminando, cargándolo emocionado. O sea, por favor, imagínelo, que usted tiene tantos años ahí viviendo una enfermedad de esas y de pronto se levanta milagrosamente. Este tipo está feliz, él tiene su lecho y va celebrando y va. Y de pronto algunos religiosos se le encuentran y dicen, hey, espere, ¿usted qué hace? ¿Cómo así que qué hago? No, ¿qué hace cargando ese lecho? Pero es que hoy es día de reposo. En el día de reposo no se puede cargar nada. Usted no puede hacer eso un día de reposo. El tipo dice, ay, ve, pues es que yo en los últimos 38 años no me he dado cuenta como cuándo es día de reposo o no. O sea, pues yo no. Y es muy interesante porque él, siguiendo la lógica de lo que le ha pasado, lo dice así de manera muy sencilla. Dice, vea, es que el que me sanó me dijo que cogiera el lecho y arrancara a caminar. Y pues yo lo hice. O sea, y este hombre me sanó, lo que él diga yo lo hago, ¿cierto? Pero los religiosos estaban indignados, pero indignados. ¿Cómo es que este tipo se atreve a hacer milagros en un día de reposo? Y darle la orden a un tipo que cargue un lecho un día de reposo. Vea, nunca apreciaron que un hombre que llegaba casi 4 décadas esclavizado por la inercia a una enfermedad, ahora estaba sano. ¿No les parece que eso es más emocionante? Sí, bueno, quebrantó la ley, pero bueno, por favor. Este tipo lleva casi 40 años tirado en el piso. Ellos estaban molestos porque una doctrina de la ley no había sido cumplida rigurosamente. Lo demás no les importó. Y escuche esto, estaban tan indignados que ese día tomaron la decisión de matar a Jesús. O sea, no fue que les molestó y este tipo, hermano, la próxima sánelo un lunes. O sea, pero no se ponga. No. Estaban tan indignados que tomaron la decisión de matar a Jesús. Y observa el verso 17. Porque van y le hacen el reclamo a Jesús. Capítulo 5, verso 17. Van y le dicen, venga, ¿usted por qué hace esto un día de reposo? Y la respuesta de Jesús fue así, escueta, específica. Le dice, ¿sabe por qué? Porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Punto. No más. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por favor, no pierda de vista el principio que estamos ilustrando. ¿Qué principio estamos ilustrando? El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo dice lo que el Padre dice. Recuerda, con esto terminamos el domingo pasado, ¿cierto? Cuando dice, el que viene de arriba es sobre todos y todo lo demás, y hace lo que ve y dice lo que el Padre dice. No. Entonces, lo que Jesús les está diciendo, mire, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Y para Jesús, esto estaba por encima de la rigurosidad de la ley, porque para el Señor nada era más importante que participar de lo que el Padre estaba haciendo. O sea, si el Padre está trabajando, pues yo trabajo. Punto. Nada era más importante
que participar de lo que el Padre estaba haciendo. Mire por favor el verso 19. Completemos la lectura. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Por favor, note el principio que estamos enfatizando. ¿El Hijo qué? ¿El Hijo qué? No puede hacer nada si no lo... Recuerden que dijimos, el Hijo tiene una gran ventaja. Por eso se mantuvo enfocado, porque todo el tiempo estuvo viendo al Padre y oyendo al Padre. Viendo y oyendo. Y aquí se lo enfatiza a ellos. Le dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve al Padre, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Escuche esto. El Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace, pero le dice, y mayores cosas que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No olvide esta mención. El Padre le muestra todas las cosas para que el Hijo las haga, y ustedes han visto algunas, pero mayores de las que han visto, van a ver. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Entonces, ojo, pilas. ¿Qué es lo que hemos puntualizado y enfatizado hasta aquí? ¿Cuál es el modelo que estamos identificando en Jesús? El ejemplo que estamos identificando en Jesús. Que todo lo que hace, lo hace ¿por qué? Porque lo ve hacer al Padre. O sea, Él tiene que ver al Padre. Y todo lo que dice, lo dice ¿por qué? Porque lo ha oído del Padre, ¿cierto? El Hijo hace lo mismo que el Padre hace. Y el Padre le muestra todas las cosas. Incluso ahí hace una apelación directa a las resurrecciones del Antiguo Testamento. Dice, como el Padre da vida, seguramente refiriéndose a eso, dijo, también le ha dado potestad al Hijo que dé vida, como un anuncio de la vida que sería dada a partir de Cristo Jesús. Y escuchen, esta es la razón por la cual el Hijo todo el tiempo oye y ve al Padre. ¿Por qué? Porque Él no hace nada distinto. Él no hace nada distinto. O sea, el día, esto nunca pasó, ¿cierto? Pero vamos a suponer que un día el Señor dejó de ver y de oír a Dios. Ese día se quedó sin agenda. ¿Sí? Ese día se quedó sin agenda. ¿Por qué? Porque todo lo que Él oye y todo lo que hace viene del Padre. Amén. Amén. Y el verso 30 lo sobreenfatiza. Él dice que se mueve en el quehacer del Padre, que Él está en la tierra para hacer específicamente lo que el Padre quiere. Mire lo que dice el verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Jesús estaba concentrado ¿en qué? En el querer del Padre. Y Jesús se movía en el quehacer del Padre. Querer y quehacer. Ambos no venían de Él mismo. Él lo dice aquí claramente. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Escuchen. Esto lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho carne en medio de nosotros. El mismo Jesús está diciendo, yo no hago nada por mí mismo. Es increíble. Nosotros hacemos tantas cosas por nosotros mismos, pero Jesús no se atrevió a eso, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué he sobreenfatizado tanto esto? Y es la tesis que le quiero plantear para redondear esta introducción. El ejemplo de Jesús es el modelo de nosotros. El ejemplo de Jesús es el modelo de nosotros. O sea, esto que estamos viendo en Jesús es exactamente el desafío que Dios quiere que nosotros abracemos. Así como el Hijo, lo único realmente importante para Él era el querer y el quehacer de Dios, para nosotros, su iglesia, no debe haber nada más importante que el querer y el quehacer de Cristo. Amén. El ejemplo de Jesús es el modelo para nosotros. Él no hacía nada por sí mismo. Y mira, lo que nosotros hacemos como iglesia no puede ser el resultado de nuestro esfuerzo. Tiene que ser la consecuencia del crecimiento de Cristo. Se lo voy a repetir otra vez. Lo que la iglesia hace hoy no debe ser el resultado de su esfuerzo. Debe ser la consecuencia natural del crecimiento de Cristo. El Señor quiere enfatizarle esto a sus discípulos. Todo lo que Él hizo a lo largo de su vida, al final del tiempo con ellos, se lo dice ahora en forma mucho más específica. Acompáñeme por favor a Juan 14 y vamos a concentrarnos ahora en este capítulo. Juan capítulo 14. ¿Listos? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Recuerdan que les dije que se acordara de esa afirmación? Mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el trasfondo de este pasaje? El contexto de este pasaje. Jesús viene anunciándole a sus discípulos que va a morir, ¿sí? Incluso les dice algo que es para ellos muy impactante. Les dice que uno de ellos es un traidor. Bueno, mentira, le dice que dos de ellos. Le dice que primero que uno lo traicionará, que es Judas, pero que otro lo traicionará también negándolo, que es Pedro. O sea, les habla de esto y claro, esto genera en ellos un desconcierto total.
¿Cómo así? Se va a ir, va a morir, pero resulta que hay unos torcidos en medio de nosotros y están ahí todos como preocupados. Y entonces les hace esta revelación, que es una revelación llena de ánimo también, porque note cómo arranca: no se turbe vuestro corazón. O sea, no estén confundidos, tranquilos, entiendan lo que va a pasar, no se preocupen. Y les habla de lo que va a ocurrir. Ahora, lastimosamente nosotros, casi siempre que nos acercamos a estos versículos, sobre todo los primeros, los aplicamos en contextos de muerte. Esto es una de las lecturas preferidas de nuestros sepelios. Casi que no hay sepelio sin que leamos estos versículos primero: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y solo vemos este pasaje con relevancia a un futuro lejano, ¿no? El Padre está por allá, el Hijo está por allá preparando unas moradas, o el Padre tiene preparado unas moradas y entonces nos invita a que allá. Pero quiero mostrarle que no es de eso lo que está hablando el Señor aquí. Y ojo, no es que no haya una morada eterna la que Dios tiene preparada para nosotros. Claro que sí, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje en particular no está hablando de eso. Observa el verso 3, por ejemplo. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré, ¿qué? A mí mismo. ¿Para que qué? Para que donde yo qué? ¿Donde yo qué? Estoy. Nota que gramaticalmente debería decir donde yo esté, que va a ir para allá. Entonces donde yo esté, no, donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Y nota lo que les dice: yo me voy, pero voy a volver y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este verso 3, Jesús no les está hablando de una morada eterna futura, les está hablando del lugar donde Él va a estar. Yo le pregunto: ¿dónde está Cristo hoy? ¿Dónde está? Aquí en medio de nosotros, morando en nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros hoy? En Cristo. Los tomaré a mí mismo. ¿De qué está hablando? De eso que Pablo diría después en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, hemos sido tomados en Él. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso le digo, no está hablando de una morada por allá. No. Y reitero, por favor, ay, el pastor no cree que vaya a haber una morada. No, yo sí creo en eso. Pero repito, este pasaje no está hablando de eso. Otros pasajes hablan de eso. Este no. Y escuche. Incluso Jesús les dice a ellos: ustedes saben para dónde voy. Y se los dice porque es que se los ha dicho ya varias veces. Varias veces les ha repetido que Él va a ir, va a entregar su vida, que va a resucitar y todo lo demás. Sin embargo, ellos no la han cogido. Y Tomás, que es uno de los más aventaditos, le pregunta: venga, Señor, pero díganos, por lo menos aclárenos cuál es el camino, porque es que si usted se va a ir, y ustedes dicen, ya ustedes conocen a dónde voy, pues por lo menos díganos cuál es el camino. Y el Señor se lo queda mirando y dice: Tomás, yo soy el camino. Si usted no lo había cogido, yo soy el camino. La morada de la que les está hablando es la que va a establecer en ellos. Es la que va a establecer en ellos. Una vez sea exaltado por el Padre después de la resurrección. Y nota cómo lo corrobora en los versos siguientes. De pronto tú todavía estás ahí como, escucha, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escuche verso 18. No os dejaré huérfanos, sino que ¿qué? Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. No los voy a dejar huérfanos. Yo vendré a vosotros. Yo estaré con vosotros. La morada de la que les estoy hablando es la que voy a hacer en ustedes, porque no van a quedar huérfanos. Yo voy a venir a ustedes. Verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche lo que dice el verso 20. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos saben que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él? O mejor, ¿cuántos están en Cristo? Esto no va a pasar cuando lleguemos allá. Esto ya ha ocurrido en nosotros. El Señor les está hablando es de eso. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no eres Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escuche el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vendremos a él. ¿Y qué? Y haremos morada con él. Repito, es esa de la morada que él está hablando. Es esa la morada que él está preparando, la que está preparando para nosotros. Es eso a lo que se refiere aquí específicamente el Señor. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vuelve y repite lo mismo. Note la insistencia de Jesús en dejar claro esto. No viene de mí, es que es Él a través de mí, ¿no? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Lo notó con mayor claridad? ¿Cuál es la morada de la que él está hablando que va a ser? O sea, vendremos a vosotros. Vendremos y haremos morada en vosotros. Escúchame. Aquí el Señor no está hablando de llevarnos a una morada celestial. Está afirmando que nosotros nos convertiríamos en su morada espiritual. ¿Le alegra eso? No, como a dos nomás. Escúchame. El creador de los cielos y la tierra, aquel que habita la eternidad, decidió hacer de usted y de mí su morada. Oye, no, esto es algo difícil de asimilar, créame, difícil de asimilar. Pero quiero que note, por favor, el desarrollo del argumento que llevamos hasta aquí. Dios se revela en la creación. Dios se revela en la ley.
y ni siquiera su pueblo pudo reconocerlo y volverse a él. Porque nota, Dios se revela en la creación y el hombre terminó adorando la creación en vez de reconocerlo a él en la creación. Dios se revela a su pueblo a través de la ley e Israel terminó reverenciando la ley. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora se revela en el Hijo. Así como lo dice Juan ahí en el capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿el qué? Él lo ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer el Padre? El Hijo. El ser humano no lo reconoció en la creación, aunque es evidente. Su pueblo no lo reconoció en la ley, aunque toda la ley daba testimonio de él. Entonces Dios envía a su Hijo para que todo el mundo reconociera al Padre en el Hijo. Entonces Jesús, para evitar que la imagen del Padre se diluyera en medio de la misión, se concentró en el querer y en el quehacer del Padre. Por eso Jesús no fue seducido por propuestas como, por ejemplo, queremos hacerte rey. O sea, pues, él les hubiera podido dar una manito siendo rey unos años, ayudarles un poco ahí con eso. No sé, quitarles la opresión de los romanos y luego de seguir camino a la cruz. Hubiera podido hacer cualquier cosa de esas, pero nunca se dejó seducir, porque Jesús estaba concentrado, enfocado en el querer y el quehacer de Dios. Ahí. El Padre quería ser conocido y Dios se da a conocer por medio del Hijo encarnado. Amén. Recuerda, no pierda de vista el encabezado. Recuerda que les dije, el ejemplo de Jesús es el modelo para la iglesia. El ejemplo de Jesús es el modelo para la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús que hemos identificado ahora? Que Jesús viene para dar a conocer al Padre, para cumplir la voluntad del Padre, para hacer lo que el Padre quiere. Entonces evita desenfocarse en otra cosa. Se mantiene ahí, viendo y oyendo al Padre. Viendo y oyendo al Padre. Escuche. Si esto es así, ¿cómo pondría usted esa misma frase en función de nosotros, de la iglesia? A ver, ayúdeme. Repito. Jesús viene para dar a conocer al Padre. Entonces se mantuvo enfocado, viendo y oyendo al Padre todo el tiempo. Todo el tiempo. Hizo la voluntad del Padre y cumplió la voluntad del Padre e hizo lo que el Padre quería. Punto. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. ¿Cómo lo decimos ahora en función? Recuerde, el ejemplo de Jesús es el modelo para nosotros. En esa misma línea, ¿cómo opera este principio en función de la iglesia? ¿Cómo lo diríamos? A ver, ayúdeme. A ver, Jaime. Duro. Exacto. O sea, ¿qué fue lo que el Hijo hizo para no desenfocarse? Mantenerse viendo y oyendo al Padre. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer para no desenfocarnos? Porque hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia, pero muchas cosas que podemos hacer como iglesia. Pero ¿qué es lo que debemos hacer para no desenfocarnos? Mantenernos viendo y oyendo a Cristo, al Hijo. Escúcheme, nos hemos ocupado de tantas cosas como iglesia que hemos descuidado el crecimiento de Cristo en medio de nosotros, que es lo necesario. Hoy somos una buena alternativa de vida por los principios y valores que promovemos como iglesia. Hemos crecido tanto que podemos llegar a ser instrumento de ayuda a los necesitados.
La iglesia hoy tiene tanta influencia que ha llegado a casi todas las instancias sociales que apreciamos hoy. Hemos permeado la política a tal punto que todos nuestros países tienen más de un partido cristiano en medio del argot político. Incluso en algunos de nuestros países hemos permeado la política de tal manera que hasta candidatos cristianos han alcanzado la silla presidencial. Hombres que se han declarado abiertamente cristianos en algunos países de Centroamérica, por ejemplo. Hemos visto hombres que han llegado a la presidencia declarándose abiertamente representantes de la iglesia. Y escúcheme, yo no quiero señalar esto como malo. No. Lo malo es que muchas de estas cosas nos han distraído de lo que es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Y en el término que hemos mencionado nosotros, que Cristo crezca, hacer la voluntad de Dios, que Cristo crezca, que Cristo crezca. Escúcheme. Tenemos partidos políticos, hemos tenido presidentes políticos, senadores, concejales en la Cámara, en el Consejo, no sé qué. La corrupción en nuestros países no ha cambiado en lo más mínimo. Y esta sin duda es la época de mayor participación cristiana en la política. Pero la corrupción no ha cambiado en lo más mínimo. La pobreza no ha menguado. Y es el tiempo en el que mayor acción social ha hecho la iglesia. Otra cosa que es muy dramática, la problemática familiar no ha mejorado. Y nunca antes la iglesia se había ocupado tanto de la familia como en las últimas décadas. Pero el drama de desmoronamiento de la estructura familiar cada vez es más alarmante. Escúcheme esto, la iglesia ha crecido y hoy tenemos más influencia, pero es el crecimiento de Cristo el que trae transformación. El crecimiento de la iglesia trae influencia, pero es el crecimiento de Cristo el que genera transformación. Es el crecimiento de Cristo el que genera transformación. El Señor aclara permanentemente que todo su proceder, su actuar, no tiene origen en Él mismo. Es lo que Él ve hacer al Padre. Qué bueno que como iglesia pudiéramos decir eso. Que todo lo que hacemos no son nuestras brillantes ocurrencias, no son nuestras espectaculares estrategias. Qué bueno que como iglesia pudiéramos decir que lo que hacemos no tiene su origen en nosotros mismos, sino en lo que hemos visto y oído de Cristo. Escúchame, todo el hacer y el decir de Cristo venía del hacer y del hablar del Padre. La vida de Cristo, ¿qué era? Era una expresión visible de la voluntad de Dios. Por eso en cada ambiente en el que Jesús llegó, fue transformado. Fue transformado. Es más, incluso los accidentes de la naturaleza fueron transformados por la presencia de Jesús. Aún las tormentas dieron paso a la calma y a la bonanza ante la voz de Jesús. Aún los muertos volvieron a la vida ante la voz de Jesús. Porque repito, es la manifestación, el crecimiento de Cristo el que trae transformación.
la expresión real del Padre fue vista a través de Cristo. Y quiero volver a 3 aspectos en los que terminamos el domingo anterior, ya redondeando ahora sí todo este tema introductorio. Recuerda, ¿por qué el Hijo se mantuvo enfocado? ¿Por qué frente a tantas seducciones que tuvo a su alrededor, nunca se desvió de aquello a lo cual había venido? Y hay 3 aspectos que podemos identificar con toda claridad. Los hemos mencionado muchas veces, solamente los voy a entresacar porque no olvide el enunciado. El ejemplo de Jesús es el modelo de nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver en el Señor? Que Jesús, el Hijo, vivía en una comunión íntima con el Padre. El Hijo vivía en una comunión íntima con el Padre y lo afirmó: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Había una comunión profunda. Esto no era un asunto de visitas ocasionales. Este era el anticipo de lo que iba a ocurrir después con nosotros. El Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en Él, como usted y yo hoy estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Aquí no tenemos excusa. Usted no puede decir: es que voy a esperar el próximo domingo para... Esa frase tan absurda: es que voy a ir a la iglesia a buscar a Dios. Se le perdió entre semana. O sea, con razón estamos tan desenfocados. Una iglesia que ha perdido a Dios. Necesito ir a la iglesia a buscar a Dios. No, usted no busca a Dios. Dios lo buscó, usted lo encontró, lo alcanzó con su misericordia y hizo de usted su morada. Aleluya. Ahora habita en usted, está en nosotros. Gloria al Señor. Esta es la afirmación de Jesús: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto es lo que ocurre ahora con nosotros. Recuerde, el ejemplo de Jesús es el modelo de nosotros. Es el modelo de nosotros. ¿Por qué se mantuvo enfocado? Porque el Hijo vivía una comunión íntima con el Padre. La segunda cosa que identificamos es que el Hijo todo el tiempo veía al Padre. Todo el tiempo veía al Padre. Al Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. La sociedad no necesita ver nuestras grandes edificaciones, nuestras grandes convocaciones, nuestras espectaculares obras sociales. La sociedad necesita ver a Cristo. Malo tener un edificio, no es malo, por favor. Malo hacer obras sociales, no. Pero escúcheme, edificios puede hacer cualquier organización. Obras sociales puede hacer cualquier institución filantrópica. Pero Cristo solo es manifestado a través de su iglesia. Solo es manifestado a través de su iglesia. El Hijo lo dio a conocer. Usted no necesita ir a cualquier lugar a ver si puede de pronto, en medio de una reunión espectacular, poder apreciar la gloria de Dios. Escúcheme, la gloria de Dios es Cristo y habita en usted. Aleluya. La gloria de Dios es Cristo y habita en usted. Ha sido puesta en nosotros. Basta con que usted abra las ventanas de su alma, se postre en comunión y aprecie, vea la manifestación gloriosa del Hijo en su vida. Pero la otra cosa que enfatizó Juan permanentemente es que el Hijo todo el tiempo oía al Padre. Oía al Padre. Yo le he insistido.
Nosotros no estamos como iglesia para dar opiniones. Nosotros estamos como iglesia para hacer oír la voz de Dios. Hoy nos metimos a opinar de cuánta cosa nos preguntan. Que qué opina de los candidatos, que qué opina de la economía, que qué opina de esto. No, la iglesia no opina. La iglesia expresa el consejo de Dios, la voz de Dios. Yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que el Padre dice. Este era el discurso de Jesús. Este necesita ser el discurso de la iglesia. Las opiniones sobre los temas sociales que usted y yo podamos tener serán nuestras opiniones y tenemos derecho a tenerlas, claro que sí. Pero lo que el mundo necesita escuchar es una iglesia que es el eco de la voz de Dios. La expresión del reino en la vida del Cristo encarnado era el resultado de la comunión íntima que él tenía con el Padre, del resultado de ver y oír al Padre. Y mira qué interesante, a mí esto me fascina. Jesús decía, es que yo no hablo de mí mismo. Yo no hago lo que a mí se me ocurre. Yo no digo lo primero que se me pasa por la cabeza. Yo hablo del Padre, yo hago su voluntad, yo expreso lo que veo de Él. Dicho de otra forma, Jesús era la expresión de otro, del Padre. La iglesia es la manifestación de otro, del Hijo. El Hijo encarnado era testigo vivo del Padre en la tierra. El Padre gobernaba en el corazón del Hijo. Y la gente con solo ver el vivir del Hijo podía identificar al Padre. Así debe ser en nosotros. Que la gente con solo ver el vivir de la iglesia puedan identificar al Hijo. De eso se trata. De eso se trata. Que sea el resultado de la comunión íntima con el Hijo, de ver y de oír su voz todo el tiempo. Toda expresión, toda acción de la iglesia no debe ser algo que nazca en nosotros. No es lo que nos imaginemos, es lo que Cristo revela a través de nosotros. No estamos para manifestar algo, sino para manifestar a alguien. Y se lo resumo de esta manera. Todas las acciones e iniciativas de la iglesia no pueden originarse en ella misma. Tienen que producirse de la misma forma como el Hijo dio a conocer al Padre. Dios no busca la manifestación de algo nuestro. Él quiere dar a conocer al Hijo. Repito. Todas las acciones y manifestaciones de la iglesia no pueden provenir de nosotros mismos. No. Tienen que producirse de la misma forma como el Hijo dio a conocer al Padre. ¿Cómo lo dio a conocer? ¿Cómo lo dio a conocer? Manteniendo una comunión íntima, viendo y oyendo al Padre todo el tiempo. Dios no busca la manifestación de algo nuestro. Hay algo de nosotros que queremos que el mundo reconozca. No. Dios quiere que el Hijo sea reconocido en nosotros. Estos son los 3 elementos claves. Estos elementos que pudimos identificar en el Cristo encarnado, exaltado y glorificado,
es los que Dios quiere que la iglesia hoy viva. Una comunión íntima con Cristo. Mantenernos viendo a Cristo y mantenernos escuchando a Cristo a través de su palabra. Cierra tus ojos un momento. Y nota, ya empezamos a incursionar en el cómo. Aunque vamos a ver algunas cosas específicas del cómo participamos, facilitamos el crecimiento de Cristo en nosotros. Ya por lo menos apreciamos en el ejemplo de Jesús un modelo para nosotros. Comunión íntima, ver y oír todo el tiempo a Cristo. Padre, gracias, Señor. Gracias. Esta es una época donde, como en ningún otro tiempo, nadie podrá acusar a la iglesia de no hacer cosas. La iglesia ha hecho muchas cosas. La iglesia ha incursionado en muchas áreas. La iglesia ha ejercido influencia en muchos lugares de esta sociedad. Y nada de eso es malo. Lo malo es que nos hemos dejado seducir por el quehacer de la agenda social y hemos dejado de avanzar bajo la dirección celestial. Queremos retornar a lo necesario, Señor. Porque cuando nos ocupemos de lo necesario, todo lo demás se va a manifestar naturalmente. Es necesario que tú crezcas, Señor. Señor, queremos ver el crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Nos hemos preocupado por crecer como cristianos, como esposos, como padres, como profesionales. Nos preocupamos por tantas cosas en las que queremos experimentar crecimiento. Cuidamos nuestro cuerpo a través del ejercicio, a través de la dieta. Crecemos en una cosa y en otra. Pero es necesario que Cristo crezca. Es necesario que Cristo crezca. Señor, ayúdanos como iglesia a concentrarnos, a enfocarnos como el Hijo en lo necesario, Señor. Hoy hemos recibido una comisión directa de parte de Dios a través de su palabra. Queremos ocuparnos como el Hijo en una comunión íntima contigo, Señor. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Que podamos, Señor, ser conscientes de ese privilegio que tenemos y poder cultivar esa comunión que nadie más puede disfrutar sino nosotros los hijos, Señor. Queremos mantenernos viendo al Hijo. Queremos mantenernos reconociendo la vida del Hijo en todo lo que haya a nuestro alrededor, Señor. Poder apreciar al Hijo en cada detalle de su revelación y manifestación en lo que haya alrededor nuestro. Pero sobre todo queremos mantenernos oyendo la voz del Hijo.
Que podamos ir a la palabra, Señor. No solamente a identificar normas y doctrinas que cumplir. Queremos ir a la palabra para reconocer al Hijo en la palabra, porque la Escritura nos fue dada como testimonio de Él. Ayúdanos, Señor, que tú crezcas. Que tú crezcas, Señor. Que tú crezcas mientras nosotros menguamos, Señor. Que la gente pueda reconocer en nuestro vivir a Cristo. Y que ojalá, Señor, uniendo nuestras voces a la declaración del apóstol Pablo, que podamos incluso llegar a decir, es que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, Señor, aleluya. Que sea evidente Cristo, aunque nosotros no seamos reconocibles. No era así. Yo a ella la conocí de otra forma. Yo la conocí hace muchos años atrás, yo lo conocí hace algún tiempo, pero que ahora al vernos te puedan reconocer a ti, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.